Hola, ¿cómo están? Hola, buenas Hola, tardes. Buenas tardes. Bueno, días, tardes, noches. yo soy Claudia González desde Monterrey. Axel Hola, Gutiérrez desde Querétaro, Querétaro. yo, Alex Núñez, desde San Antonio, Texas. Ay, gracias por estar aquí. Y hoy queremos platicar sobre por qué endocéntrica. Pertenecemos nosotros al Instituto de Psicología Endocéntrica y una pregunta que recibimos muy seguido es, o sea, ¿por qué endocéntrica? ¿Por qué esta propuesta y qué es esta propuesta, no? Y en este sentido, nosotros quisimos compartirles esta visión acerca de esta, esta metodología, ¿sí? Y endocéntrica quiere decir con movimiento hacia adentro, endo adentro, céntrico, movimiento hacia adentro. Y, y es aquí donde empezamos a distinguir desde el nombre de endocéntrica y percibimos que hay algo que se percibe afuera y hay algo de adentro, ¿ok? Si nos quieren compartir algo que piensen sobre esto, que quieren comentar, Alex. Ok. Bueno, pues en mi caso, ¿por qué endocéntrica? Y pues sí, al final de cuentas, yo entré a esto pues porque me dedicaba a cuestiones de desarrollo humano, de desarrollo de cursos, de programas que tenían que ver con la mejoría en general de una persona, ¿no? Ah, muchas de las bases de las que yo venía, pues tienen que ver con los setentas, con las primeras investigaciones ya serias pues de qué pasaba con el cerebro a nivel conductual, ¿verdad? Cómo se reflejaba todo lo que traes a nivel cognitivo y qué pasa con la conducta. Aun y cuando en México no había muchas cosas de ese tipo, todo lo que traíamos a México era usualmente de libros que ya eran de investigaciones muy procesadas, después de años que, pues académicos acá en Estados Unidos, después de hacer sus investigaciones y demás, para hacer dinero, yo creo por un lado sacaban libros, los vendían y hacían cursos y demás, y esa fue la onda que a mí me tocó, la onda de lo que es movimiento de potencial humano, algo así, que empezó en los 80, se extendió hasta los 90 y pues mi papá se dedicaba mucho a este tipo de cosas, y yo era de los que por curioso, pues es algo que yo traía desde chiquito, andaba pues hasta cierto punto investigando, ¿no? Veía quiénes eran los autores, me ponía en contacto con ellos, antes no había internet ni cosas de estas, pero pues tenías que contactar al instituto que los traía y hablar a través de esa persona, luego ya mandar correo, conseguir el teléfono, era muy distinto. Pero lo que se me hizo muy raro es que ese conocimiento que yo tenía era usualmente de cosas, pues, para mí eran, pues, avanzadas, ¿no? De investigaciones de gente, pues, de renombre acá gringo, europeos, etcétera. Sin embargo, de repente me topo con algo que está pasando. Yo era de Saltillo, en ese entonces estaba viviendo en Saltillo, Coahuila, y me dicen que hay un cuate de Monterrey que tenía apenas, creo que pegaba los 20 años o algo así, o yo pasando los 20. Yo era un niño, yo estaba en preparatoria, en Monterrey, en Saltillo. Y veo la propuesta de lo endocéntrico y la primera vez que lo veo, me puso a mí muchas cosas en orden que tenía, pues no desordenadas en mi cabeza, pero sí cuando te metes a investigación de cosas que apenas están empezando a desarrollarse, pues era un desorden, ¿no? Había gente que decía que podías manifestar cosas y que podías hasta flotar, ¿no? Meditaciones para levitar y la madre, y yo, ¿qué onda, güey? Y pues ya cuando vas a investigar, pues es puro pedo. Disculpan por el lenguaje, pero pues sí, era nada más una sensación a lo mejor muy bonita, que sea la gente brincar y sentir como que flotas y levitas, pero pues no, literalmente no estás levitando, ¿verdad? Y pues cosas así muy, muy, muy extraordinarias. Y lo más claro y lo más ordenado que con lo que yo me topé, y fue una casualidad también, una coincidencia que tuve, después de haber estado un tiempo escuchando los audios de Action Brain, que fueron los primeros con los que me puso en contacto con mi papá de Hugo. Lo más impresionante para mí fue cuando entré en contacto con la estructura de los circuitos que había tenido Hugo para lo que venía siendo la psicología endocéntrica. Yo había estudiado, investigado un poquito el trabajo de Timothy Leary, de Anthony Wilson, porque se me hace que eran los únicos que habían pues explorado a nivel evolutivo tanto la historia de la humanidad como la historia a nivel individual. Sí, y pues ahí a mí se me hace que es la gran diferencia, ¿no? Ah, claro que somos parte de una historia que está allá afuera, de algo que ha evolucionado en todo lo que es especies y realidad y lo que le quieras llamar a lo que está allá afuera, que es la realidad externa, ¿no? Sin embargo, a nivel individual, cada individuo
pues tenemos algo muy personal y cómo creamos y cómo construimos, el cómo percibimos, el cómo experimentamos y cómo nos damos cuenta de eso de allá afuera. Para mí eso, para empezar, era lo mágico, ¿no? Y después empezar a conectar con eso, pasamos a través de un desarrollo, desde cómo nacemos, venimos de mamá, los territorios que vamos explorando, quiénes somos en esos territorios, con quiénes conectamos en esos territorios, estamos con esa gente después, qué vamos a hacer otra vez para adentro, ¿no? Ah, y eso fue lo que a mí me llamó mucho la atención de la propuesta etnocéntrica, que era la primera cosa que no tenías tanto que andar investigando, buscando autores, aun y cuando tenían pues muy buenos fundamentos, digo, pues ahí está el doctor Jacobo Greenberg, Rupert Sheldrake, el mismo Timothy Leary, que son básicamente los dos, tres principales de los que yo me acuerdo cuando comencé con esto, que sí están muy en las orillas de cada cosa que hicieron uno de ellos. Y yo también hasta cierto punto me sentía como que en la orilla, pero si te das cuenta, como que llega un momento a nivel personal y a nivel de la historia donde pues buscar soluciones afuera ya no da. Y en mi caso es cuando empecé a entender lo que yo traigo y cómo empezar a ordenar lo que viene de allá para afuera y utilizarlo a mi ventaja para poder expandir mi mundo, mi percepción, mi conciencia, mi experiencia en general. Esa fue la propuesta que a mí me llamó la atención y por lo cual, pues, después de 30 años sigo aquí, ¿no? Sí, Betty, Gracias, esa fue la mía. Alex. Nombre ustedes. Tú, Axel, Excelente. platica. Sí, bueno, como comenta Alex, dentro de psicología endocéntrica se ven diferentes circuitos, los cuales nos plantean las bases para un entendimiento interno y un entendimiento externo. De aquí esta parte de la realidad externa y la construcción interna. Entendemos que afuera hay un cúmulo de campos, de información, de energía, de entropía, los cuales difícilmente vamos a poder cambiar nosotros. Afuera hay hechos, afuera hay situaciones que están pasando, son, y el poder nosotros experimentarnos diferente va a yacer en nuestro interior, en nuestra realidad, en nuestra construcción interna, en, desde nuestra genética, desde nuestras interacciones neuroumbilicales, nuestras interacciones eléctricas, somáticas con las personas, pero siempre desde un conocimiento de quiénes somos, de qué experiencias tenemos, qué percibimos, cuál es nuestra conciencia. Y todo esto pues van a ser la construcción interna desde donde partimos a cómo queremos experimentarnos, cómo queremos estar viendo esa realidad. Adentro hay hechos internos y afuera hechos externos. El cómo nos experimentemos internamente no va a cambiar cómo son los hechos allá afuera. Esos son y seguirán siendo. Es la gran propuesta que yo veo y que yo adopto de esta psicología endocéntrica, el por qué es importante la psicología o por qué es importante lo endocéntrico. Es la única vía para poder experimentarnos diferente y hacer un cambio en cómo estamos viviendo, ya que si nos vamos hacia afuera, como muchos cursos, muchas terapias, muchas psicologías, y buscamos encontrar eh, respuestas allá afuera, pues imposible. Allá afuera va a seguir siendo allá afuera. Queremos algo diferente, construyamos desde nuestro interior y desde todos estos circuitos que se ven dentro de psicología endocéntrica. Sí, y bueno, lo que les mencionaba ahorita, que una cosa es empezar primero a hacerte consciente que hay esa realidad externa, porque realmente andamos por la vida pensando que todas las cosas nos pasan, ¿sí? Que las cosas nos ocurren a nosotros y Ujú, percibimos la realidad como si nosotros no estuviéramos en ella y que nada más las cosas nos pasan y que nosotros no tenemos injerencia en eso que nos pasa, ¿no? Y entonces al tener esta visión, nos volvemos como las víctimas de lo que nos ocurre, ¿sí? Y ujú, primero poder voltear y voltear a ver, o sea, una cosa es lo que está allá afuera y otra cosa es cómo la construyo yo, la percepción de eso que está pasando allá afuera. Y primero voltear a ver eso. Que yo no soy la víctima de las cosas que no me ocurren, sino yo ocurro con ellas. ujú, Y mi percepción de lo que está pasando
me lleva a construir una experiencia dentro de mí, ¿sí? Lo que está dentro de mí no son hechos, lo que está afuera son los hechos. Lo que está dentro es lo que yo construí, que quiero ver de esos hechos y con lo que me quiero quedar de esos hechos, ¿sí? Entonces ese es el primer paso, o sea, hay una realidad externa y una construcción de una realidad interna dentro de mí. Y poder observar y ver esa diferencia, pues es el primer paso, ¿no? Ese entendimiento que yo a través pues de mis experiencias personales, de cómo me educaron, cómo me domesticaron, de mi genética, de mi sistema nervioso y cómo se construyó, esto es lo que me da la pauta para esa construcción que tengo interna de cómo percibir la realidad ahí afuera. Y entonces, primero al hacer eso, o sea, no soy víctima de lo que me pasa, ¿no? Yo ocurro con eso que me pasa y la forma en la que ocurro depende de mi visión y de mi percepción de lo que me está pasando. Ahora, pues, ¿para qué nos sirve entender eso? ¿Para qué nos sirve que las cosas pasan afuera, pero yo las construyo acá adentro? Y la experiencia que construyo, esa sí es mía. ¿De qué nos sirve entender que las cosas son endocéntricas, que la cosa es hacia adentro? ¿Qué opinan, Axel? Ok. Bueno, primeramente, como ya lo comentaste, pues se quita mucho desgaste, se quita mucho sufrimiento y mucha reacción. Ya no eres víctima de todos los hechos que están sucediendo afuera y dejas de reaccionar solamente, sino de ir hacia un responder, empiezas a ir hacia un decidir cómo vas a experimentarte ante las situaciones que están pasando allá afuera y te empiezas a ser el que decide qué experimentar, cómo experimentarlo, qué verlo. Y eso pues te deja mucha energía, te deja poder, aunque tengas emociones negativas como enojo, estrés, ansiedad, pues tú puedes vivirlas, experimentarlas y seguir avanzando, no quedarte atorado en esas experiencias y dejas de ser una víctima de los hechos y empiezas a ser pues algo que se busca llegar o uno, sí, que se busca llegar, empiezas a ser el neuronauta, el que maneja, el que va conduciendo en pues en este trayecto, en esta vida. Alex. Bueno, pues en mi caso, pues igual retomando, por ejemplo, los circuitos, ¿no? Fue algo que a mí me ayudó, pues entender esto de no tener que estar batallando o sufriendo con lo que es la vida en sí, ¿no? Y más cuando en mi caso yo venía pues digo, hasta mi abuelo era luchador de lucha libre. O sea, la lucha, es la batalla, es la chinga, ¿no? En contra del mundo. Y no sé, lo que se me viene a la mente ahorita es pues un pescadito, ¿no? Cuando va en contracorriente, pues sí. Pero a veces lo único que necesitamos en lugar de estar batallando en contra de la corriente, pues es entender dónde viene la corriente, ¿no? Y aprovecharla mejor para ir a otro lugar. Ah, para mí, en niveles, así a nivel sencillo y simple, así es. Es para qué estoy luchando y batallando en contra de algo que yo soy, si nada más con el hecho de entenderlo, a veces eso se integra, pues sí, nada más con verlo se resuelve, ¿sí? Y eso fue, pues, de las primeras cosas que hasta ahorita, y lo sigo viviendo día con día, porque no es así que ya mágicame para siempre. Digo, al final de cuentas estamos en un mundo involucrados en muchas cosas, ah, y sí no es una lucha, pero sí es como una atención que da eso, da una libertad, en lugar de estar batallando en contra de algo, es utilizar lo que tengo y cómo lo voy a usar, o sea, ¿para dónde va eso? ¿Dónde lo voy a poner en mi vida? Sí, que en lugar de las reacciones que me da y por qué estoy haciendo, ya cuando entiendo dónde vienen esas reacciones, ¿qué voy a hacer con ellas? ¿Voy a dejar reaccionar nada más así o puedo realmente elegir? Y esa palabra entre reacción y respuesta, como decían hace rato, se me hace que es elemental, el brincar de una reacción a entender el cómo puedo responder. Sí, ese espacio muy pequeño, pero muy importante, se me hace que es lo, la clave, pues, en eso. Sí, así es, porque el primero entender esto que de nuestra realidad y las construcciones internas que tenemos de lo que está pasando afuera es ejercitar el observador,
ejercitar esa parte de poder hacernos el observador de lo que está pasando en nuestra vida y cómo está ocurriendo, y cómo estamos ocurriendo en ella. Y al volverte el observador, ¿entiendes o tienes como un espacio ese del que hablas, Alex? Un espacio de respuesta donde entiendes hacia dónde estás reaccionando y por qué estás reaccionando a las cosas de esa forma. Y, y eso tiene que ver con nuestro sistema nervioso. Dentro de endocéntrica, como platicaban Alex y Axel, vemos las impresiones o las improntas que se hacen en el sistema nervioso y cómo nuestro sistema nervioso se hace inteligente. En un principio, una impresión es una impresión inicial que después nuestro sistema se conecta con esa impresión o esa experiencia de las cosas y aprende a conectarse siempre de esa forma. Y conforme vivimos diferentes experiencias, lo que hace el cerebro es volverlas a empatar a esas experiencias ya conectadas en nuestro sistema nervioso por ahorro de energía. ¿Sí? El cerebro y el sistema nervioso lo que hacen es ahorrar energía y entonces como que empatan las experiencias a las mismas conexiones. Entonces nos quedamos con conexiones fortalecidas y muy inteligentes de esas experiencias. Entonces lo que imprimimos en en las primeras experiencias es lo que se queda fortalecido como una ruta a seguir. Entonces, todas las experiencias que vivimos en la vida, nuestro sistema nervioso las va empatando con las primeras que ya vivimos, o ya sea antes de nacer o durante nuestra primera infancia, que se fueron fortaleciendo en nuestra vida, ¿no? Entonces ya la percepción la ajustamos a estas primeras experiencias. Y todo esto lo hace el sistema nervioso por ahorro de energía, porque abrir nuevas rutas y nuevas experiencias y entenderlas, interiorizar estas experiencias, es más desgaste. Entonces, para el sistema nervioso es más fácil quedarse con las de siempre. ¿Sí? Entonces, por eso, cuando estamos percibiendo algo, la respuesta del sistema nervioso siempre reactiva con esas mismas rutas. Entonces, ahora, cuando hacemos este ejercicio de observación entre cómo construyo lo que estoy viviendo desde adentro de mí, podemos entender cuáles son esas rutas. ¿Sí? Y al estar viendo como esas conexiones que hace nuestro sistema nervioso y la percepción que tenemos y cómo la interiorizamos y cómo la concebimos dentro de nosotros, es lo que provoca esa reacción hacia afuera digamos, sin ninguna decisión. Es una respuesta reactiva. Pero al nosotros entender esas rutas que tenemos ya fortalecidas, podemos decir, tenemos como que se hace como un espacio, se abre como un espacio interno donde podemos predecir, ya voy para el mismo lado, no quiero ir para allá. Ahora yo quiero ir para otro lado. ¿Sí? Y entonces ese espacio ya se vuelve un espacio de poder decidir qué es lo que yo quiero y hacia dónde me quiero llevar, con qué me quiero quedar de esta experiencia. ¿La quiero sufrir? Y entonces empiezo a ver cómo construyo todo mi sufrimiento alrededor de esa experiencia, que es una experiencia afuera, pero la que construye el sufrimiento soy yo adentro de mí. ¿Sí? Y el quedarme con eso también es una decisión mía. ¿Cuánto tiempo me quedo con eso? ¿Cuánto tiempo lo quiero alargar, no? Y al hacer eso, cuando estamos observando y entendemos nuestras políticas para construir eso, ya las podemos ver, observar y decir, no, yo no quiero eso, yo quiero esto, y dirigirnos hacia lo que quiero. Esto es, ¿para qué nos sirve hacer este ejercicio? ¿Sí? ¿Y hasta dónde podemos cambiar? ¿Qué me dices, Axel, de eso? ¿Hasta dónde? ¿Qué es el cambio? Yo sé que
antes del cambio está el entendimiento. Y el ya experimentarlo, el ya tenerlo, el ya entenderlo, en primera ya genera un cambio biológico instintivo. Lo comentaba Alex, el cuerpo ya tiene su inteligencia, el organismo tiene su inteligencia y este ya va a responder diferente. Y dentro de la metodología endocéntrica o de la tecnología que, que vemos aquí para lograr esta observación y volvernos el neuronauta del que hablaba Axel, el observador de nuestro sistema nervioso y el operador de ese sistema nervioso, trabajamos los neurocircuitos o los circuitos neurosintérgicos y se van viendo las inteligencias en cada uno de los circuitos. ¿Nos podrías explicar un poquito más, Alex? Ujú. Sí, sí, sí. Ahí me van ayudando uno con uno. Entonces empezamos con el primer circuito, ¿verdad? La realidad es la de La realidad, la inteligencia física, la inteligencia realidad del física, invertebrado. el invertebrado. Exacto, Y en este circuito se ven la inteligencia sensorial, cómo nuestros conflictos los imprimimos desde de un estado sensorial exacto. y entenderlo desde ese punto de vista. Donde todavía estamos dentro de mamá, por eso es invertebrado. Todavía no tenemos desarrollado nuestro sistema vertebral. Es la primera impresión entre pues, algo que está dentro del vientre y algo que está afuera, ¿no? Que aun y cuando es la misma especie, pues son diferentes tipos o desarrollos de la especie. Y es muy chistoso también a nivel de biología cómo tenemos ese desarrollo como humanos, ¿no? Desde algo invertebrado hasta pues, lo que es el mamífero. Y pues sí, esa es la segunda realidad o el segundo circuito. La realidad, ¿cómo era? ¿Mamaria? Sí, del Ujú. Y la inteligencia emocional territorial. emocional, ¿verdad? Y así dicen a los ranchos, ¿verdad? No mamen ni den topes. Sí. Se emociona la gente, sí. Bueno, y adelante. Sí, y en este circuito, pues lo que se ve es eso, los territorios, las emocionalidades que necesitamos para ir construyendo las cosas que queremos y los territorios que queremos alcanzar. Y cómo construimos toda esa realidad a través de esta percepción de las impresiones que tuvimos cuando éramos mamíferos, cuando nos estaban amamantando. Bueno, mamíferos somos, pero cuando nos estaban amamantando, ¿no? Exacto. Y Sí, eso sí, sí, porque salimos de mamá, ¿verdad? Ya que tenemos todas nuestras vértebras, salimos y empezamos, como dice Claudia, con la inteligencia de cómo movemos esos territorios, dependiendo de cómo jalamos la emoción de la mamá, ya sea con nuestros gritos, nuestro comportamiento, los gestos que hagamos, y esa es la emoción, ¿verdad? Y el territorio, por eso van de la mano. De ahí sigue la siguiente, que es la tercera, es la realidad conceptual semántico, conceptual semántica el y la autoconcepto, inteligencia. del Disculpa, autoconcepto personal, del la autoconcepto, sí, personal. autointeligencia, ajá. Y tiene que ver con, Eso tiene que ver con quiénes somos, qué papel jugamos en el grupo, para qué somos buenos, cuál es nuestro plan de vida, nuestra misión de vida, etcétera, ¿no? Y esto, pues, ¿en qué nos ayuda cuando entendemos esta parte? pues primero es, ya que tenemos la supervivencia, ya que tenemos eso entendido, todas las cuestiones sensoriales que van desarrollando todas las emociones para esos territorios, es ya que tengo esos territorios, ¿quién soy en esos territorios, no? ¿Sale? Y ya que tenemos inteligencia de quién soy en esos territorios, ya podemos empezar a compartir, ¿sí? Con la siguiente circuito que viene siendo, pues, el inteligencia, Sociosexual. sí, realidad civilizada, inteligencia sociosexual, ¿verdad? Ujú. O era al revés, inteligencia civilizada, realidad sociosexual, Eh, Realidad civilizada. realidad civilizada, exacto, inteligencia sociosexual. O Ujú. sea, aquí me confundo un poquito porque, pues, no sé, me ha tocado últimamente muchas sensibilidades. Actividades. Sí, y sí, a En ese veces también. circuito que se trabaja, Alex. Bueno, ya que sabemos pues lo que tenemos, dónde somos, qué territorios tenemos, es con quiénes vamos a compartir lo que somos, ¿no? Y cómo vamos a estar pues desarrollando hasta cierto punto los lazos a nivel social y pues cómo nos vamos a desarrollar fuera de la sociedad. Y tiene todo que ver con, pues, con relacionarte, ¿no? Desde
interacciones como familias, parejas, trabajos y demás, y cómo traemos todas las previas tres inteligencias ahí, a la sociedad. ¿Qué aportamos? Axel, ¿Cómo servimos después de que dejamos ya de ser de nosotros, no? bueno, nuestra contribución a los demás, ¿verdad? Mm. ¿De ahí qué sigue, Axel? Después seguimos con el módulo 5, que es el neurosomático. Está la inteligencia es somática y la realidad es hedónica. En este vamos a empezar a ver cuáles son nuestros perfiles orgánicos de conductas internas y de conductas sociales. Vemos lo que es síntoma, enfermedad y conducta. ¿Qué síntomas expresan mis conductas no expresadas, mis emociones, mis sufrimientos, mis desgastes? ¿Qué síntomas me expresan? Y con esto, ¿qué enfermedades llego a tener? Todo esto desde una percepción genética, ya que no toda la chamba es nuestra, mucho de eso ya nos ayudaron nuestros familiares, nuestros antepasados, ya hay una carga, pues sí, genética de enfermedades, de síntomas y de conductas. Y pues entender estas para poner atención a cuáles son primero, pues las enfermedades de riesgo, los síntomas comunes que tenemos y qué conductas nos llevan a tener estas expresiones. Exacto, aquí me gustaría hacer hincapié y recalcar un poco también que ya cuando empezamos en el circuito, el quinto circuito, hasta cierto punto hay un espejeo entre los primeros cuatro y los siguientes cuatro circuitos. Si empezamos con la supervivencia, es el uno, no, dos, tres, cuatro, el cinco es el somático. ¿Sale? Y si se dan cuenta de lo que está hablando Axel, pues tiene mucho que ver con cuestiones sensoriales, con cuestiones otra vez que tienen que ver con supervivencia, que tienen que ver con el cuerpo, enfermedades, todo esto, y mucho de ello, como dice Axel, es genético, ya lo traemos y por eso se van conectando. Una es cómo se desarrolla y estos siguientes cuatro, pues a mí no me gusta llamarlos superiores porque nada más es como un reflejo hacia adentro, de qué podemos empezar a hacer ya desde dentro con esas inteligencias, con lo que traemos, etcétera, de todo lo de mamá, papá, herencia y demás, cómo salimos, cómo llegamos a este mundo, cómo se desarrollan las primeras impresiones dentro de nuestra mamá, se ven reflejados pues en esta inteligencia somática. Y al entender, esto me hace muy padre también esto de endocéntrica, que nada más a veces con observar los patrones que traes a nivel sensorial de enfermedades, el cuerpo nuevamente solito. Y esto es donde se me hace pues la verdadera riqueza de poder entender esto de ir hacia adentro, ¿no? Que a veces el lenguaje es diferente, no es ni conceptual, no es ni de palabras, es nada más a nivel de sensaciones, sensorial, y solito el cuerpo empieza a hacer su trabajo. Y algunas cosas se resuelven y es muy padre experimentarlo y pues, por eso queremos invitarlos y por eso estamos haciendo esto. Y tanta Y energía que se libera, ¿no? Cuando esto pasa. claro, y por eso mismo, ajá, sí, y por eso mismo seguimos con los circuitos. ¿Y cuál sería el sexto que tiene que ver con qué? El neuroeléctrico Neuroeléctrico. es la realidad psíquica, no, la inteligencia psíquica y la realidad psiónica. Sí, tiene que ver con la parte construida ya del sistema nervioso, de nuestro cerebro, de nuestra mente, y para qué la ocupamos y por qué nos desgastamos tanto, ¿verdad, Axel? Exacto. Ujú. Sí, justo esto, los desgastes que tenemos a nivel sistema nervioso, nuestros abandonos, nuestras pérdidas, duelos, cuáles son nuestros miedos y pues qué soñamos, tanto nocturnamente como diurnamente. Estar mucho tiempo en este sistema nervioso, en esta psique, estar pensando, pues nos desconecta en primera de la realidad y nos desgasta orgánicamente. Y que tiene que ver con los desgastes que vienen del circuito 5. Eso es lo que se ve en este circuito. Sí, y luego, bueno, cuando uno entiende eso, todo el desgaste que estamos ahí con los mismos pensamientos, dándole vueltas eternamente, bueno, pues cuando te liberas de eso ya, tienes mucho más energía Pues, para sí. donde cambias tu estado de ánimo y tu forma de estarte relacionando, etcétera. Luego ya sigue el circuito 7, que es el circuito neurogenético, donde se investiga ya la inteligencia de nuestra herencia. Y entonces al investigar esa herencia familiar, podemos entender
de las cosas que repetimos, ¿verdad? Y que somos parte de ese sistema familiar heredado y nuestras respuestas forman parte de esto. Y al observarlo y entenderlo, igual, o sea, pues estoy igual que mi abuelita, ¿verdad? Y mis respuestas son, pertenezco, ¿no? Entonces nuestro sistema nervioso va a optar por ellas. Y al entenderlo y al verlo, pues el desgaste del sufrimiento de que, ay, ¿por qué soy así? ¿O por qué me pasa esto a mí? Y entender que no nada más me pasa a mí, sino que le ha pasado a muchos en mi familia que a lo mejor nunca nos dicen y se guardan esos secretos familiares y nunca sabemos, pero en nosotros decimos, ay, porque yo soy el patito feo, el patito negro de la familia, no. O sea, Hay muchos la verdad Hay es un patitos. lineaje de patitos feos por sí, miles de años. que no se comunique, que no se comparte, ¿no? Y entonces al entender eso, bueno, se le quita, se le baja muchísimo del sufrimiento construido internamente con esta parte. Y luego de ahí sigue el circuito espiritual o neuroespiritual, Ujú. donde ya se ve nuestra conexión con algo más grande que nosotros y cómo construimos también esa relación, desde dónde la hacemos y por qué la hacemos, con qué creencias, con qué base, con qué, cómo la aprendimos, etcétera, ¿no? Y el último circuito ya es el de neuronauta, del que hablaba Axel, donde el neuronauta es el que maneja el sistema nervioso y con qué metodología se maneja el sistema nervioso. Entonces, todo esto se ve, es la tecnología a grandes rasgos de endocéntrica, ¿no? Que nos lleva a ese entendimiento de ese mundo interno del que platicábamos. Y pues, o para qué nos sirvió esto, pues para dejarnos de tanto sufrimiento, ¿no? Y optar por responder hacia lo que nosotros necesitamos y lo que nosotros queremos. Pues bueno, pues esto es Endocéntrica. endocéntrica. Esta es una plática así muy general de lo que es la psicología endocéntrica y por qué vimos la necesidad de, bueno, o tenemos esa necesidad de ir hacia el mundo interno, ¿ok? Al conocimiento de nosotros mismos. Pues Sí. muchas gracias, Alex y Axel. No sé si tengan algo más que platicar. Gracias, Clau. No, muchísimas gracias por compartir. Y pues sí, yo lo veo más que una necesidad, es como que algo que ya nos está tocando, nos está pasando y es parte pues, de la propia evolución. O sea, ya tenemos en nuestras manos, pues esto que hasta cierto punto, si lo vemos como nivelitos o circuitos, pues vemos el supervivencia, el emocional, el neurosomático, el social, el somático, el eléctrico, el genético y el espiritual, ¿verdad? Pero a nivel genético, a nivel evolutivo, pues también es la primera vez en la historia, hasta cierto punto reciente, que tenemos en nuestras manos esto, ¿no? Entonces, esta es la invitación a que pues esté en nuestras manos. Somos parte de un linaje muy grande de cientos de millones de años de historia, ¿verdad? Y explorarla y entendernos para compartir esto, esta falta o esta experiencia sin tanto sufrir, pues vale la pena, ¿no? Y para eso yo, básicamente, para eso estoy aquí ahorita. Gracias, Alex. Bueno, gracias a ustedes. Igual por mi parte sería todo. Están invitados, saben, a empezar a echarse un clavado hacia adentro, empezar a construir nuestra realidad interna y con esto experimentarnos diferente en esa realidad externa. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Gracias, Axel. Gracias, Alex. Gracias, Clau. Gracias, Gracias, Axel. gracias. Bye. Bye.